¿Qué balances se han realizado a lo largo de este 2020? Bueno, este año 2020 ha sido excepcional, hemos sufrido una pandemia y el balance económico es terriblemente negativo. Es decir, hemos tenido caídas de facturación en muchos sectores por encima del 60%, en restauración a la fecha, antes del cierre, un 70%, en comercio un 80%, en rentacar un 80%, en empresas culturales hasta un 95%. Por lo tanto, económicamente ha sido un año muy complicado, muy complicado. Las empresas han tenido que intentar sobrevivir a través de acogiéndose a las figuras de ERTEs para cubrir el personal y cubrir toda la plantilla, y muchas de ellas acudiendo a préstamos ICO con aval del Estado. Y nuestro deseo para el 2021 es un control de pandemia y una recuperación económica. ¿A qué retos se enfrentará esta nueva comitiva en el siguiente año? Bueno, el principal reto yo creo que para el 2021 tenemos que tener un ojo en la pandemia y otro ojo en la economía. Pensamos que no solo con el llegar la vacuna va a ser una solución milagrosa. Pensamos que la recuperación económica real llegará en el 2022 y este 2021 será un año de incertidumbre. Estamos convencidos que será mucho mejor que el 2020, que ha sido muy malo económicamente, pero también será peor que el 2019, que fue muy positivo económicamente. Por tanto, nuestro primer objetivo tiene que ser, a nivel de empresarial y a nivel de sociedad, controlar la pandemia. Y a partir de aquí, pensamos que tenemos una economía muy dependiente del turismo, tenemos la necesidad de crear corredores turísticos seguros y poder arrancar en Semana Santa a ser posible e intentar tener una temporada turística lo más normal posible para poder tener esta reactivación económica tan deseada. A pesar de la pandemia, ¿cuántas empresas se han asociado? ¿Podrías decir unos ejemplos? Claro, primero de todo, nosotros somos una federación que agrupamos distintas asociaciones y este año hemos tenido hasta 11 altas nuevas de nuevas asociaciones. Esto es un éxito absoluto, no habíamos tenido nunca antes, y en tiempos de dificultad los empresarios y las empresarias ven la necesidad de asociarse, de tener un paraguas común que defienda todos sus intereses. Por una parte, todo lo que este sería asociacionismo sectorial, pero luego en empresarios directos, sorprendentemente hemos tenido muchas más altas que bajas, aun y a pesar de las dificultades y de la propia pandemia. Por tanto, seguimos un poco con ese mensaje que en momentos de dificultad es cuando los autónomos, los emprendedores, esas pequeñas y medianas empresas ven necesario una federación, una patronal de pymes que proteja de forma real sus intereses. ¿Qué cambios sufrirá esta nueva comitiva a lo largo de 2021? Bien, tenemos este nuevo comité ejecutivo, como yo bien decía, ¿no? Un comité ejecutivo que creo que tiene dos pilares muy importantes, porque sigue un 95%, sigue todo el bloque de estos últimos 4 años, por lo tanto hay una continuidad en el proyecto, y esos dos pilares, uno de ellos es talento. Tenemos personas con saber hacer, personas muy conocedoras, y compromiso, personas comprometidas. Y ahora con este nuevo comité ejecutivo mucho más amplio, por tanto tenemos ya también un comité ejecutivo más plural, más diverso y más representativo. ¿Qué realizaciones tenéis con el Gobierno y otras instituciones? Bien, con el Gobierno estos últimos meses hay una relación constante, podríamos decir a diario, en la mesa del diálogo social, con muchas y diversas consellerías. También lo tenemos con el Consejo Insular, con el Ayuntamiento de Palma quizá un poquito menos, pero sí que tiene mucho más contacto el resto de sectoriales. Yo creo que las relaciones son buenas, son positivas. Es verdad que se nos escucha, no siempre se nos hace caso en todo, esto es comprensible, y sí que es verdad que a nosotros nos gustaría también, y hablo ya más en términos generales, tener una administración pública con mucha más fuerza, con mucho más músculo, y que pudiese dar un respaldo mucho más fuerte, como vemos que están dando en países de Europa, en Alemania, pero en muchos otros que están respaldando su tejido empresarial. Y por tanto necesitamos, a nuestro entender, una mejor financiación. Es una demanda que tenemos desde hace muchos años, una mejor financiación de nuestra comunidad autónoma,
y necesitamos un Estado que no esté excesivamente endeudado como el que tenemos, con una deuda de más del 100% de su Producto Interior Bruto, que le imposibilita poder ayudar en estos momentos de gran dificultad a todas sus empresas. ¿Cuándo creen ustedes que acabarán estas restricciones? Bien, ahora nos encontramos con este semáforo COVID separado por islas. Nos encontramos que Ibiza y Formentera han hecho muy buen trabajo en control de pandemia. Menorca ha subido a una fase 3 y desgraciadamente Mallorca hemos subido a fase 4. Es una fase crítica, es una fase muy negativa para la economía. Esto implicará que actualmente nuestra estimación es que en Mallorca hasta esta semana había unos entre 4 y 5.000 restaurantes, establecimientos, bares, restaurantes, cafeterías abiertos. Y nuestro cálculo es que seguramente más del 80% va a tener que cerrar. Cuando cerramos de interiores solo va a poder funcionar el delivery y en terrazas y con ese tiempo de frío será muy difícil aguantar, ¿no? Por tanto, un 80 o más del 80% irá al cierre. Nuestra esperanza es que la sociedad se comporte de forma ejemplar y que en enero podamos bajar ya a esa fase deseada 3 y podamos volver a quitar esas restricciones.